La inflación volvió a subir en junio de este año, superando el 6%. Luisa Fernández, ¿cuál fue el dato? Andreina, esta cifra de inflación no se registraba desde julio del año 2024 y le estoy hablando del dato del 6,14% en la variación anual de la inflación registrada para junio de este año, comparado a un poco más del 4,8% que se registraba en el mismo junio del año pasado, pues creció considerablemente o subió considerablemente. Hay que decir que los sectores que jalonaron la inflación de este último dato registrado y que más le costaron al bolsillo de los colombianos fueron restaurantes y hoteles con una inflación del 9,59%, seguidos de salud y de educación. Y las ciudades que en este momento le están pesando más a ese costo de vida de los colombianos son Bucaramanga, Pereira y Medellín. Hay que decir también que este dato de inflación puede impulsar decisiones, por ejemplo, en el aumento de tasas de interés del Banco de la República. Buenas noches, activamos el empalme en última edición con esta crisis que hay entre el gobierno entrante y el gobierno saliente. No hay empalme, se suspende por completo esas mesas sectoriales en donde se iba a recibir el gobierno entrante, iba a recibir toda la información del gobierno del presidente Gustavo Petro después de que Abelardo de la Espriella tomara la decisión de suspender estos procesos por esos trinos del presidente Gustavo Petro en donde no reconoce a Abelardo de la Espriella como el próximo presidente de Colombia. Hablamos aquí en Noticias Caracol con José Manuel Restrepo, el vicepresidente electo, y dice que Gustavo Petro cruzó una línea delgada, la de la democracia, y pide además defender el proceso electoral que dio como ganador Abelardo de la Espriella. Esto fue lo que nos dijo José Manuel Restrepo. No es posible en estas circunstancias sentarse con el gobierno porque el gobierno cruzó una frontera límite que cae, entre otras, además, en lo que sería casi que una convocatoria a un golpe de Estado. Eso es absoluta y totalmente inaceptable. En democracia eso no puede ser permitido. Como un intento de golpe de Estado, lo calificó José Manuel Restrepo, al igual que Abelardo de la Espriella en horas de la mañana a través de sus redes sociales, en donde se pronunció al respecto del por qué había suspendido este empalme. Dice además José Manuel Restrepo que es importante hacer un llamado a las instituciones, a defender la Constitución que da como presidente Abelardo de la Espriella y que se posicionaría el próximo 7 de agosto. Esto fue lo que nos dijo. Aquí el único camino que sigue es el de la resistencia constitucional. Y llamamos a todos los colombianos, a todas las instituciones, a defender la democracia y a defender las instituciones. Pues bien, había una agenda preparada desde la semana pasada para estas comisiones sectoriales en donde los ministros entrantes con los ministros salientes iban a hacer este respectivo empalme. Lo cierto es que por el lado del presidente electo Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo ya nos informó que tienen el 75% de la documentación necesaria para tomar la rienda, según él, el próximo 7 de agosto, el gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro y el partido del Pacto Histórico, por lo pronto, dicen que van a tomar acciones de nulidad en las elecciones. Por supuesto, esta crisis se sigue agudizando entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Se conocieron los nombres de 6 nuevos ministros designados por el presidente electo Abelardo de la Espriella. Al Ministerio de Transporte llega Elsa Noguera, economista, exalcaldesa de Barranquilla, exministra de Vivienda durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y exgobernadora del Atlántico. Quien liderará la cartera de comercio será el abogado barranquillero Mauricio Gómez Amín. Fue senador por el Partido Liberal, concejal de Barranquilla durante 2 periodos y edil de la capital del Atlántico. Además, fue jefe de debate de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Vivian Morales estará al frente del Ministerio de Educación. Es abogada constitucionalista, fue representante a la Cámara y senadora en los años 90, ex fiscal general de la Nación. Impulsó investigaciones relacionadas con parapolítica, el carrusel de la contratación, entre otras. También fue embajadora en Francia. El exalcalde de la capital de Santander, Jaime Andrés Beltrán, fue designado como ministro de Vivienda. Es comunicador social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Fue concejal de esa ciudad entre 2012 y 2018, candidato al Senado por Salvación Nacional y gerente nacional de regiones de la campaña de la Espriella. Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, llega al Ministerio de Deporte. Tiene una amplia experiencia como administradora de empresas, maestría en administración de riesgos y ha trabajado de la mano de comunidades vulnerables en Antioquia.
Y el abogado penalista Iván Cancino asumirá el Ministerio de Justicia. Es especialista en ciencias penales, además fiscal ante el Tribunal Superior de Bogotá. Acompañó al presidente electo a lo largo de su campaña presidencial. 11:07. Habitantes de Lebrija en Santander cumplen 2 días sin servicio de gas natural. La interrupción se dio por el accidente de un tractocamión que cayó sobre la tubería que abastece al municipio. El vehículo aún no ha podido ser removido y Vanti, la empresa de gas, avanza en un plan de contingencia para restablecer el servicio lo más pronto posible. 20.000 usuarios están afectados. Por cierre de establecimientos comerciales y una escalada de violencia en Barranquilla, la Defensoría del Pueblo alertó sobre las consecuencias que está dejando la extorsión en el Atlántico. Los comerciantes aseguran que se sienten acorralados por las bandas criminales. En esta alerta, la Defensoría del Pueblo exigió medidas urgentes para la protección de los comerciantes y aseguró que hay un cierre sostenido del comercio en zonas estratégicas de la ciudad, en el centro y en barrios del suroriente y suroccidente. Expertos en seguridad aseguran que son múltiples los grupos que están disputando territorio. Aquí delinque Los Pepes, delinque Clan del Golfo, Papa López y más de 11 organizaciones según el Ministerio de Defensa, lo que implica que Barranquilla esté en medio de una disputa entre bandas criminales. En el caso más reciente, un paro extorsivo dejó las calles del municipio de Soledad como una de las escenas de pandemia. Presuntamente una organización amenazó a los propietarios a través de un panfleto. Todo está cerrado. Todo cerrado. No había ni gente en la calle, ni carro, ni motocarro. Increíble que en Soledad, un municipio que era tan sano, tan económicamente productivo, hoy en día esté hecho un fracaso. Cada vez que abrimos el celular es un muerto, 2 muertos, 3 muertos diarios. A la fecha, la policía reporta 225 capturas por extorsión, 72 allanamientos y 31 armas de fuego incautadas. En Bucaramanga cerrará una clínica pediátrica y en otro centro asistencial se suspendieron los servicios para niños en condición de discapacidad. Natalia Ayala, ¿de cuáles se trata y por qué? Andreina, se trata de la Clínica San Luis, que atiende a maternas y niños acá en Bucaramanga, que anunció que a partir del próximo 30 de julio se van a suspender los servicios a los pacientes de la EPS Sanitas. Esto por la millonaria deuda de unos 13.000 millones de pesos con el centro médico, y además desde la clínica se advirtió que no se van a iniciar tratamientos para niños con cáncer como las quimioterapias. A esto se le suma el plantón realizado esta mañana por padres de decenas de niños con autismo que denunciaron que desde hace más de un mes la EPS Salud Total no autoriza las terapias indispensables para el tratamiento de los menores. En Antioquia, la justicia decidió aplicar extinción de dominio a la casa del exarquero René Higuita. Alfonso Cárcamo, ¿por qué? Andreina, cordial saludo. Y es que fue una batalla legal que estaba desde el año 2014 que concluyó tras la decisión del Juzgado Primero Penal Especializado de Medellín de aplicar extinción de dominio a un lote ubicado en un sector exclusivo del poblado aquí en Medellín y cuyo propietario era hasta hace algunas horas el exarquero de la Selección Colombia, René Higuita. Fueron años en los que Higuita intentó demostrar que había adquirido este mueble por las vías legales y sin saber su origen. El proceso de extinción de dominio obedece a una naturaleza constitucional sancionatoria que se dirige puntualmente respecto a los bienes obtenidos de manera ilícita o destinados a actividades ilícitas. Hay que advertir que esta decisión no quiere decir que al ex arquero se le esté acusando de algún delito o vinculándolo con la adquisición ilegal de esa propiedad. 11:25. En Venezuela, centenares de víctimas sin identificar son enterradas en La Guaira tras los terremotos, mientras familias siguen intentando encontrar a sus seres queridos vivos o muertos entre los escombros. Entre las montañas, en una zona apartada de un cementerio en La Guaira, llamado La Esperanza, con retroexcavadoras cavan fosas para enterrar a las víctimas, la mayoría no identificadas, recuperadas entre los escombros. El cementerio se ha convertido en uno de los principales lugares donde reposan los cuerpos de los fallecidos tras la destrucción causada por los 2 terremotos. Son enterrados en el espacio correspondiente para que cuando ya la alcaldía empiece a hacer los trabajos del cemento, esa cuestión, cada persona
doliente pueda ver y venir a identificar y a ver a sus seres queridos. En otro lado de La Guaira, camiones cargados de escombros procedentes de las zonas afectadas descargan su contenido en la carretera Tanaguarenas-Naiguatá, donde pequeñas parcelas de tierra bordean el mar. Algunos residentes de esta zona, donde los terremotos no causaron daños significativos, acuden en busca de objetos de valor que les ayuden a sobrellevar la situación económica ante la falta de trabajo. Bueno, pues aquí particularmente hemos sacado relojes, se ha conseguido plata, hemos sacado cobre. Otros siguen en la incesante búsqueda. Estoy esperando porque los quiero sacar, así sea vivos o muertos de ahí, de ese lugar. Ellos estaban en el piso 2. Ha sido difícil encontrarlos porque, como podrán observar, ellos estaban en el medio del edificio y no ha sido posible. No hemos recibido ayuda de nadie, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de ningún rescatista. Solamente es apoyo de voluntarios. Luchan por una Guaira, una Venezuela que no quede en el olvido tras una semana de tragedia. Un hospital de campaña de Colombia se instala en uno de los principales refugios de Caracas con la misión de brindar atención médica especializada y con estándares internacionales. En la unidad educativa Gran Colombia, ubicada en la parroquia Santa Rosalía de Caracas, se levantó el hospital de campaña que ha llegado desde Colombia de la mano de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Emergency Medical Team, el EMT, Colombia, certificado por la Organización Panamericana de la Salud. En 7 carpas instaladas brindarán medicina general, pediatría, ginecología, laboratorio y psicología para atender a los afectados por esta tragedia causada por los 2 terremotos del pasado 24 de junio. Son 35 especialistas colombianos que rotarán cada 15 días para garantizar una continua atención en el refugio, donde se calcula que hay unos 1.200 personas entre adultos y niños. A destacar que este hospital de campaña tiene un servicio de filtración especial para brindar agua potable para uso y consumo. Este hospital de campaña que ha llegado desde Colombia arranca operaciones este miércoles y se espera que en una primera proyección pueda estar acá en la capital venezolana por los próximos 60 días. Desde Caracas, Saúl Noriega, Noticias Caracol. En otras noticias internacionales, Estados Unidos lanzó nuevos ataques hoy contra objetivos en Irán. Según el Comando Central, los ataques fueron contra más de 80 objetivos militares iraníes. Las explosiones se escucharon cerca del estrecho de Hormuz. De acuerdo a Estados Unidos, los bombardeos continuarán y se dan como respuesta a ataques que lanzó Irán contra 3 buques comerciales que transitaban por el estrecho, lo que fue considerado como una violación del cese al fuego. El régimen iraní amenazó con una respuesta decisiva. De hecho, hace minutos el ejército cubatí informó que estaba respondiendo a ataques con misiles y drones. Y así llegamos al final de última edición de Noticias Caracol. Ya viene Así va la Copa Mundial FIFA 2026. Somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz noche.